Somos del sacerdocio, traídos de las tinieblas a preciosa luz. Y somos nación santa, ofreciendo a ti sacrificio espiritual. Puedas aceptarlo a través de Yeshua. Puedas ser fragancia de olor grato ante ti. Puedas aceptarlo a través de Yeshua. Mi sacrificio de mañana traeré. Gracias al Señor por sus vidas. Bien. Amén, amén. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y vamos a descubrir un pequeño misterio. Yo creo que los misterios no son pequeños, ¿verdad? Pero cuando estamos en el conocimiento del Señor, nuestros ojos se abren y hacen que parezcan pequeñitos. Amén. Amén. Entonces, le voy a acompañar, por favor, que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 1. Usted se ha preguntado por qué se habla en la palabra que somos la generación número 42. ¿A qué se refiere con la generación número 42? Porque después de la generación que se habla aquí en la Biblia, pues vinieron más generaciones. ¿Por qué no se hablan de la generación de Karina, de la generación de Luis, de la generación de Karen, de Bertita? ¿Bien? Y esto es porque nosotros venimos a formar parte de esa nueva generación, de esa generación número 42. Y el número 42 tiene muchos significados bastante importantes en nuestra vida y en nuestro caminar espiritual. Por ejemplo, ¿usted sabía que el pueblo de Israel fue llevado a 42 lugares? Hizo 42 paradas. ¿Ven? Y le voy a pedir que empecemos a leer Mateo, capítulo 1. ¿Ven? Para aquellos que tienen la Biblia, la nueva versión de esta Biblia, que es Israelita Nazarena, y está un poquito difícil de encontrar. Está en la página 900. La digo ahorita. Estoy en Mateo 14, pero es Mateo 1. Está en la página 968 y 969. Amén. Dice así Mateo 1, capítulo 1, versículo 17. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14 generaciones. A ver, ¿quién tiene ahí? ¿Quién es bueno para las matemáticas? ¿Quién tiene ahí alguna calculadora por ahí? Dice, todas las generaciones desde Abraham hasta David, 14. Y desde David hasta el exilio de Babel son 14 generaciones. Y desde el exilio de Babel hasta Mashiach son 14 generaciones. ¿Ustedes de Mashiach? Amén. Ven, entonces nosotros somos la generación número 42. 14 sumado 3 veces nos da 42. Amén. 4, 8, 12 y una que llevamos 4. Entonces son 42. Y vamos a leer, por favor, también Apocalipsis, capítulo 12, perdón. Versículo 6. Dice, desde el 5, dice, ella dio luz a un hijo varón que ha de guiar a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado ante Elohim y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Elohim había preparado, para que la alimentaran allí durante 1260 días.
Usted sabe que 1260 días suman, bueno, si lo dividimos, dan 42 meses. Entonces, no es casualidad que 1260 días nos den 42 meses y la generación 42 seamos nosotros. Y me llama mucho la atención que dice en Apocalipsis que la llevó al desierto, en un lugar que Elohim tenía preparado para ella. Y ahí la alimentó. ¿Quién es esa mujer? El pueblo de Israel. Nosotros somos Israel, somos injertados en el olivo y venimos a ser parte de Israel. Por lo tanto, debemos cumplir y guardar sus mandamientos. Entonces, si la mujer es Israel y fue llevada al desierto, tampoco es casualidad que haya sido llevada a 42 lugares, por 42 paradas. Y el día de hoy solo vamos a ver 10. A ver, el próximo domingo yo voy a tratar de ser lo más breve para que usted tenga los 42 lugares, y si no, puede seguir leyendo el Éxodo, el capítulo que ahorita vamos a hablar. Pero recordemos que el pueblo de Israel, la salida de Egipto, nuestro Egipto representa ¿qué? Nuestra vida pasada. Pero también Egipto simboliza Babilonia. Es ese Babilonia. Y también Babilonia simboliza aquellas doctrinas de prosperidad, aquellos falsos profetas. Acompáñenme por favor a Mateo 24. Amén. Amén. Si usted lee Mateo 24, habla acerca de la destrucción del templo y habla acerca de todo lo venidero, respecto a falsos profetas, doctrinas erróneas, doctrinas de demonios, que son falsos profetas. ¿Ven? Entonces le voy a leer el versículo 36, 24, 36, y dice así: pero en cuanto al día y la hora nadie sabe, ni siquiera los mensajeros del cielo, ni aún el Hijo, sino que solo el Padre, porque como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, si a usted le invitan a un congreso, invitándolo que porque hay que preparar a la novia para la venida del Señor, que porque hay que preparar a la novia para que aprenda a reinar, esas son puras locuras, porque lo único que el Señor dejó que se enseñara en su palabra, y es que se hablara acerca de su venida. Entonces, se habla de enseñar a la novia, a la Esther, a la reina, para tomar posesión. Tú no vas a tomar posesión del reino de Elohim. El Señor no va a dejar su poder para ponerte a ti. Tú estás bajo la orden de Elohim. Pero sí dice aquí: ni aún el día ni la hora lo sabe ni el Padre, ni aún los mensajeros del cielo. Es decir, nadie sabe en qué momento va a suceder esto. ¿Y por qué leí este versículo? Porque nadie lo sabe, y por eso es nuestra responsabilidad estar velando de día y de noche, meditando en su palabra, confiando en su ley y sus profetas. Amén. Cuando el pueblo de Egipto es rescatado por el Señor por medio de Moisés, ellos estaban en una ciudad que se llamaba Ramsés o Ramsés. Recuerden que el hermano de Moisés llevaba por nombre Ramsés, entonces era el reino de Ramsés o Ramsés. Y el significado de Ramsés es tesoros. Recuerden que en Egipto, y si ustedes han leído el Antiguo Testamento, Egipto se destaca por ser una tierra muy fructífera, porque hay mucho alimento, porque hay mucha riqueza, porque hay muchos habitantes, y la mayoría del estatus de vida de los habitantes era bueno, era alto. Cuando el pueblo de Israel se empieza a multiplicar, entonces el faraón se asusta. El pueblo se asusta, ¿por qué? Porque dice: se están volviendo más que nosotros, y se vuelven más que nosotros, en algún momento van a tomar posesión de Egipto. Y los usaron como esclavos, es decir, fueron llevados a la esclavitud. ¿Pero por qué? Por causa de su desobediencia, porque estando en Egipto se mezclaron adorando falsos ídolos.
Algunos no, algunos sí. Pero cuando son rescatados todos. Ni uno se quedó, porque el pacto y la promesa de Abraham hacia el hijo de Abraham, que es Isaac, y de Isaac a Jacob, y el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, era que el Señor los llevaría a la tierra prometida. Les daría una promesa, les daría salvación. Amén. Y en el transcurso de este viaje por el desierto, ellos recibieron salvación. ¿No se les hace muy parecido a nuestra vida, el transcurso de nuestra vida? Somos llevados y somos pasados por lugares que no entendemos, por lugares difíciles y por pruebas. ¿Ven? Y entonces, en medio de la prueba, tú tienes salvación porque tú recibes a Yeshua. ¿Ven? Entonces, Ramsés significa tesoros. Ellos estaban acostumbrados a vivir de esclavos, pero no les faltaba la comida, no les faltaba el alimento. Tenían un rey que había un dominio, un gobernante impresionante, gobernaba en ese entonces Ramsés, y entonces había un dominio impresionante sobre el pueblo. Y los egipcios dominaban sobre los hebreos. Y entonces cuando el Señor los saca de Egipto, los hace pasar por una serie de pruebas y los lleva a un lugar que se llama Sucot. Este fue el primer lugar que visitaron. Le voy a pedir que me acompañe a Éxodo. Éxodo capítulo 6. Capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice así: dile por lo tanto al pueblo israelita, yo soy Yahweh, yo los libraré de las labores de los mistritas, de los egipcios, y los liberté de su servidumbre. El Señor les dice, habla a los hijos, yo soy Yahweh, yo soy su Dios, yo soy su Elohim. Amén. No hay ninguno, ni antes ni después de mí. Dice, yo los libré, pero libraré de las labores de los misterios, es decir, ya no serán más esclavos. Y los libraré de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido y mediante grandes juicios. Y los tomaré para que sean mi pueblo y yo sea su Elohim. Y ustedes sabrán que yo, Yahweh, soy su Elohim, que los libro de las labores de los egipcios, de los misritas. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por posesión, yo, Yahweh. Que dice que nos dará la tierra, ¿por qué? Por posesión. Entonces, el Señor los llevaría a la tierra prometida, a Canaán. Y no se las iba a dar nada más por un ratito, se las iba a dar por posesión. A ver, que te quiten tu hijo. No se puede, porque es tuyo. Nació de ti, tú lo cuidas. Bueno, es de Adonai, pero nació de ti. Tú lo cuidas, tú lo guardas. No se lo vas a dar a otra persona. De la misma manera, el Señor dio la tierra a Egipto para que la trabajara, a Israel para que la trabajara, para que la fructificara y para que la sojuzgara. Esa es la promesa y la orden que el Señor te da en tu vida. Mira, imagínate todo el tiempo que estuvo esperando Israel para que después, ya tenía 400 años sufriendo esclavitud. Imagínate qué hubieran sentido o qué sintieron en ese entonces al creer, tener que creer en que algún día el Señor les daría la tierra por heredad. Pasaron tanto tiempo en el desierto y empezaron a perder su visión. Así pasa en tu vida. Cuando estás tan desesperado, se te nubla la vista que empiezas a perder la visión, empiezas a dejar de ver el futuro, como aquel comercial del ya me vi, ¿no? Ya me vi en un auto, ya me vi, siempre vemos por los bienes y dejamos a un lado a la familia. Y eso es algo muy importante. Muchas veces nos preocupamos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Vi unos zapatos preciosos, ¿no? Las mujeres nos encantan los zapatos, los perfumes, los accesorios. A los hombres, yo vi un carro precioso. Me gustó este pantalón, me gustó este suéter. Y siempre pensamos en lo material. Aunque estemos pasando algo difícil, no te dejas de comprar un pantalón o algún accesorio como mujer. Porque pones a un lado, dejas a un lado la situación que estás viviendo. No estoy diciendo que esté mal irte de compras, no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Pero haces a un lado la situación que estés viviendo.
Y el Señor no quiere que dejes a un lado la situación y que te llamen la atención los bienes, los tesoros de Egipto, porque aunque salieron de Egipto, el problema estaba que habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón, de su mente. Es el problema que pasa en nuestras vidas cuando pasamos por pruebas y decimos, ay, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento por qué caigo tanto? ¿Por qué si yo creo en el Señor, si yo lo amo? Porque tu corazón está dividido. Y es que puedes amar al Señor, puedes amar a Adonai, puedes amar a Yeshua, puedes hablar de lo que Él ha hecho en tu vida, pero tu corazón sigue estando dividido, sigues estando poniendo tus ojos en lo terrenal y no en lo espiritual. Amén. Yo no lo sé, pero yo creo que tal vez alguna de mis antepasados estuvo dentro de Egipto, estuvo dentro del pueblo de Israel. Porque ellos no me vieron parada aquí, ellos no vieron a mi familia, no, a lo mejor yo no veo a mis descendientes, pero yo sé que tengo la promesa del Señor que yo y mi casa serviremos al Señor, y no nada más mi casa de ahora, sino también del futuro. Yo no puedo imaginarme cómo va a ser mi hijo, si va a ser morenito, si va a ser blanquito, de tez blanca. No, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. El Señor me está diciendo, mira, guarda tu palabra, haces bien en guardar mi palabra, porque tú estás sembrando, estás tirando la semilla en el campo, para que tu generación venga y la coma. Aleluya. ¿Sí? Entonces, ellos fueron llevados a Sucot. El Señor les pide que se muevan a Sucot, y a alguien se le hace muy familiar esta palabra, porque ahí está la fiesta de Sucot, la fiesta de las cabañas. ¿Por qué el Señor los llevó a Sucot? Ok, Sucot, de Sucot viene la palabra azúcar. Y azúcar no es azúcar, es zuca, es una cobertura que el Señor nos da. Ellos habitaron en casas de campaña, no eran casas de campaña con cierre como las que conocemos que venden en los centros comerciales. No, eran casas, eran campañas hechas con hojas de palmas, con enramadas, con árboles florales que yo no sé de qué manera, imagino que andaban recogiendo. Imagínense estar recogiendo y cargando todo el tiempo, todo el camino, su casa, sus ramas, para llegar a otro lugar y volver a hacer su casa. Sukkah. La fiesta del Sukkot es recordar que en memoria de lo que el Señor hizo con Israel, que Él me sacó de Israel, no sé a ti, pero a mí Él me sacó de Israel y me hizo habitar en un lugar desconocido, pero el Señor tenía cuidado de mí porque puso su cobertura. De día nos guardaba una nube y de noche los guardaba una nube de fuego. Estaba la presencia del Señor. Y a ver que caminaran, que dieran un paso sin que la nube se moviera. No podían. Si la nube se movía, ellos tenían que apurarse a recoger sus cosas y muévete con la nube. Y así es el Señor. El Señor te lleva a un lugar desconocido y empieza a mover su nube y tú tienes que caminar. Porque si tú decides quedarte dormido, si te hace tarde, no estás al pendiente de la voz del Señor, entonces va a traer calamidad sobre tu vida. Porque entonces la presencia del Señor, aunque estés en un azúcar, la presencia del Señor se mueve. Porque la protección no te la da una casa, no te la da una campaña. Te la da la presencia del Señor. Y estoy escuchando mi estómago decir amén porque está... Y entonces, la presencia del Señor es quien te da la salvación, quien te da la cobertura. Amén, amén. El segundo lugar fue la tierra de Etán. Y es que ellos ya habían estado en Sucot, metidos, guardados en una casa temporal, en un albergue temporal. Y es que aquí hay algo bien importante. Antes de que el Señor te mueva de un lugar a otro, el Señor dice que con sus plumas te guardará. Tú recibes a Adonai en tu vida y hay un cambio en tu vida. Haz de cuenta que tu vida es como una bomba que de repente explota y ya no la puedes parar. Hay gozo y alegría, tienes hambre, estás buscando la palabra del Señor de día y de noche. Pero estás sobre algo temporal, porque cuando viene la prueba, entonces tu casita ya no va a estar cubriéndote. Ya te va a caer lluvia, ya te va a caer sol y ya no te va a gustar. Y si tú no aprendes a descansar en la presencia del Señor, por la palabra del Señor, entonces, aunque eso se ha quitado y haya prueba en tu vida y seas pasado por fuego, entonces, ni siquiera las aguas, aunque suban, ni siquiera los ríos, dice que te anegarán, ni siquiera te ahogarás, ni siquiera te quemará el fuego, porque la presencia del Señor está sobre tu vida. Aleluya. Vamos, por favor,
Un segundito. Amén. Números 33, capítulo 33, versículo 6. Desde el 5 vamos a leer. Dice: los israelitas salieron de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que queda a orillas del desierto. Muy probablemente esto, para los que tomaron la clase de las generaciones de Abraham, recuerdan esta ciudad llamada Ismaelia. Muy probablemente se cree que puede estar situada al oriente de Ismaelia. ¿Ven? Es decir, estaba al borde de la península de Sinaí. Y entonces, ellos, aunque el Señor les estaba dando un mensaje desde que estaban en Egipto, desde que llegó el Señor utilizando a Moisés, diciéndole: dile al pueblo que yo soy Yahweh su Elohim, los libraré de esclavitud y los sacaré y les daré la tierra que prometí a su padre Abraham. Desde ese entonces el Señor les estaba diciendo: yo lo soy, no te aflijas, tu corazón está oprimido, tu vida está oprimida, tu familia está oprimida, pero no te asustes, confía en mí, confía en mi palabra. Pero aún así los israelitas, cuando salen de Ramesés, que es Egipto, y caminan hacia el Sucot, entonces ellos se enfrentan con una gran prueba, porque ya venían persiguiéndoles. Faraón había levantado sus armas porque él había endurecido su corazón contra el Señor. Fíjate, aquí hay algo importante. Si tú te pones a analizar la palabra, dice que Faraón endureció su corazón allá contra Yahweh. Si Faraón se hubiera enojado simplemente y hubiera tratado de hacer algo en contra de Israel, no hubiera muerto. Y estoy hablándote con toda seguridad. Yo no puedo pensar lo que Ramsés, lo que Faraón estaba pensando. Pero ¿qué crees? Cuando tú endureces tu corazón con el Señor, entonces estás dándole la espalda a Dios. Y Dios está guardando su rostro, está apartando su rostro de ti. Y cuando venga muerte espiritual sobre tu vida, entonces nada va a poder cambiar las cosas más que un genuino arrepentimiento. ¿Bien? Faraón endureció su corazón contra el Señor y él se levantó en armas, levantó a sus príncipes y se subieron al carro y fueron en contra del pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel empezó con ese temor. ¿Qué vamos a hacer? Con duda en su corazón, cuando ya el Señor los había sacado de Egipto. Ellos tenían duda. Ellos salieron pronto. El Señor les dijo: panes sin levadura. Hagan pan sin levadura, porque en lo que leuda algo puede pasar. Hagan panes sin levadura, preparen sus provisiones y salgan. Tomen lo que sea necesario y salgan. No imagínense que salieron la gente con su ganado, con sus pertenencias, y salieron de Egipto tranquilos. No hubo quien les cerrara la puerta. Ellos salieron tranquilos por la mano del Señor. Llegan a Etam y pasa esto muy curioso en que yo hablaba en nuestro corazón, que nuestro corazón puede amar al Señor, puede estar agradecido al Señor porque Él nos sacó de Egipto, porque Él nos libró de la muerte, porque Él nos libró de nuestra vida pasada, pero nuestro corazón sigue estando dividido, puede seguir estando dividido. Y eso pasaba con el pueblo de Egipto. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Versículo 14 al 16. Dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En la versión actual diría: yo les he dado tu palabra porque Egipto los aborreció, porque no son de Egipto, como tampoco yo soy de Egipto. Estamos en el mundo, estamos viviendo un tiempo difícil, pero no debemos de formar parte de él. No debemos de permitir que ese mundo entre a nuestro corazón.
Dice el 15, no ruego que les quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos con la verdad. Tu palabra es verdad. Amén. ¿Con qué te tienes que santificar? ¿Con qué te tienes que limpiar? Con la verdad. El pueblo de Egipto sabía las obras y los milagros que hizo Adonai. ¿Por qué? Por la enseñanza de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos sabían, no tenían algo escrito, no tenían Torah todavía. Hasta que fueron llevados al Sinaí, sube Moisés y les ha entregado la ley, los 10 mandamientos. Ellos todavía no tenían algo escrito, sin embargo conocían la palabra, conocían los milagros del Señor y ahora los estaban viendo presentes en su vida. Y aún así no seguían la palabra del Señor, no creían, no había fe, no había emuná en ellos, que es fe en hebreo. Y dice aquí, santifícalos con tu verdad. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué entregó en el Sinaí? La verdad, la palabra. Santifíquense, guarden mi palabra, guarden mi verdad, porque ustedes no son de este mundo, ¿ven? Ni el mundo es de ustedes. Este mundo es del Señor, le pertenece al Señor, esta tierra le pertenece al Señor. Amén. Pero aunque tú vivas en un ambiente difícil de trabajo, a lo mejor y no lo vives, pero sí todos pasamos por pruebas difíciles. Pero no por eso quiere decir que tú te vas a volver a la prueba en ese entonces. Dice en Apocalipsis, capítulo 18, yo hoy sí les voy a llevar a muchas citas. Apocalipsis o Revelación, capítulo 18, versículo del 1 al 4. Y aquí hay una palabra muy fuerte para los que nos están viendo en esta mañana o escuchando en esta mañana. Dice así: después de estas cosas vi a otro mensajero que bajaba del cielo y que tenía gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria, y proclamó con potente voz diciendo: ha caído Babel, la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Y qué bonita y qué endulzante es la palabra cuando te dicen: pecaste, no te preocupes, el Señor te perdona. ¿Lo volviste a hacer? Dios es misericordioso. ¿Lo vuelves a hacer? El Señor te ha puesto en sus manos y te va a guardar en la palma, como la gallina por sus polluelos. Y qué padre es ir a un lugar donde no se te enseña la verdad, donde el evangelio es light, donde lo digieres, fácil digestión. No sé usted, yo soy intolerable a la lactosa. Yo me tomo un vaso de leche entera y a los 5 minutos estoy... mi estómago parece que tiene murciélagos. Yo me enfermo porque no la digiero bien, mi organismo no la digiere bien. Y si tomo leche light, entonces pues está más tranquilo el asunto en la digestión, ¿verdad? O leche deslactosada. Es un ejemplo físico. Pero ¿qué pasa en la iglesia? En las iglesias, cuando el evangelio es muy light, entra y sale, entra por aquí, sale por acá, toma lo bueno y desecha lo malo, dicen por ahí, ¿no? Se agarran mucho de esa frase. Cuando la palabra no impacta, si yo me tomo ese vaso de leche, me hace daño. ¿Sí? Son dos ejemplos totalmente diferentes, pero para que usted me entienda, a mí me hace daño, porque hay algo que mi estómago está afectando y por lo tanto, pues me está lastimando el estómago. Y la palabra, cuando te impacta, empieza a producir un cambio y empieza a producir ideas que dices: ay, entonces yo estoy mal. No, pero mi pastor, fulanito de tal, me dijo que es así. Sí, pero el pastor de pastores es Yeshua. Y él dijo: las cosas son de esta manera. Yo no vine a abolir la ley. La ley no pasará. La palabra del Señor no pasará. Su verdad no pasará. Amén. Pasará el cielo, pasará la tierra, pasarán tus nietos, tus bisnietos, pero la palabra del Señor yo doy gracias porque es la misma hoy y siempre. Y yo doy gracias porque mis nietos van a escuchar también la palabra del Señor. Si no es que ya estaremos en la nueva Jerusalén. Amén. Dice la gran Babel ha caído. ¿Quién es la gran Babel? La iglesia. La iglesia de doctrina de demonios.
iglesias con las doctrinas de la famosa prosperidad y la famosa, si tú pactas, Dios te bendice porque Dios hace pacto contigo. Nones. El Señor hace pacto contigo, pero tú no puedes hacer pacto con Él. Tú puedes hacer votos. Puedes llegar a un común acuerdo con Dios y puedes cumplir ese voto. Pero el Señor hace un pacto eterno. Sus promesas son para siempre. ¿Bien? Amén. Dice, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo, refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Y es que Babel también simboliza Egipto. Y es que no es lo mismo el que tú digas, ay, solamente es la iglesia de ahora. No, perdóname, pero hay demasiadas religiones y que yo antes estaba en un error porque yo decía, es que las religiones solo son para dividir al mundo, la religión es una. ¿Y sabes qué? Yeshua no es religión, Adonai no es religión. Sí, hay diferentes doctrinas que dividen al mundo y es doctrina de demonios, y con esto no digo que la nuestra sea la única verdadera. Pero te voy a decir algo, yo creo que esta doctrina es verdadera porque es la verdad, porque es la palabra sin que la pase por ningún filtro o sin que le añade o le quite. Es la palabra que el Señor dejó para hablarnos, y si no, ustedes lo pueden leer, lo pueden buscar, lo pueden escudriñar y van a llegar al mismo punto. Aquí no se está cambiando nada. Amén. Esa es Babel, esa es tu vida pasada. Fíjate, el Señor te sacó de tu Egipto, donde había una habitación de demonios. Era un refugio de todo espíritu inmundo. Esa es la Babel. Entonces, ¿qué viene a hacer esta iglesia con esta doctrina nueva? Doctrinas light, doctrinas de demonio, habitación de espíritus inmundos. Esa es la verdad. Son congregaciones, son iglesias que se hacen llamar de espíritus inmundos. ¿Bien? Dice, porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella. Vimos hace no mucho tiempo una noticia donde los mismos líderes cristianos, los mismos líderes católicos, los mismos líderes testigos de Jehová, del Dios destructor, que acá significa Jehová, Dios de destrucción, van y le besan la mano al Papa. Perdón, pero el mismo ministro, el mismo presidente o gobernador de Israel estuvo de común acuerdo con el Papa, con la Babilonia. Los mismos reyes han fornicado, los mismos príncipes y reyes de la tierra han fornicado con ellos. ¿Por qué? Perdón, yo les decía el jueves, 3 instituciones básicas: familia, iglesia y gobierno. Si la familia está en la iglesia controla a la familia y todo está de acuerdo, tranquilo. Y si la iglesia está a favor del gobierno y el gobierno le da y provee a la iglesia, estoy hablando de iglesias católicas y iglesias de doctrinas de demonios, entonces hay un orden mundial. Todo es paz y seguridad. ¿Cómo les suena parecido esa familiar esa palabra? Paz y seguridad. No va a haber nada que esté en desacuerdo. ¿Por qué? Porque todas las religiones serán una. Y hay un gran error porque muchas personas que predican esto dicen, es que en los postreros tiempos el Señor traerá del oriente, irá del oriente al occidente, trae acá del norte, del sur y reunirá a sus escogidos. Están confundiendo eso y eso no tiene nada que ver. Eso está hablando que el Señor va a traer ese remanente del norte, del sur, del este y del oeste, a que se vuelva su corazón a Adonai, a Yahweh, y que acepte a Yeshua. Ese es el remanente. Está hablando del remanente, no está hablando de gentiles, porque gracias al Señor nosotros dejamos de ser gentiles al momento que fuimos injertados. Usted ya no más es gentil. Dice el Señor, para mí ya no hay gentil, ni griego, ni hebreo. Para mí todos son uno. Yo no dejo religión, ¿sí? Yo no dejo religión, el Señor es uno. Amén, amén. ¿Y qué significa la Babilonia? Bueno, es un reino de oscuridad. Es la sustitución de la religión, la sustitución de la palabra de la verdad. Es el politeísmo. Ay, ¿ya viste lo que fulanito de tal hizo? Mándale tus diezmos, ofréndale, apórtale, mira, dale. Y empiezas a crear ídolos humanos. ¿Y sabes qué? La iglesia que
que no está en una sana doctrina, que no está cumpliendo la palabra del Señor, está en un verdadero error, porque está perdiendo el tiempo preparando a la gente, a las mujeres, a los hombres, que para la venida del Señor, que cómo tienen que danzar, que cómo tienen que adorar, que tienen que reinar y ponerse la corona y pararse sobre su cetro. Ya son doctrinas tontas, erróneas. Y digo tontas porque lo único que les debe de estar preocupando es hablar la verdad, porque sobre ellos van a ser demandadas esas vidas y deben hablar la venida del Señor. Porque, mira, ellos están provocando el politeísmo. Lo mismo hizo Israel cuando es llevada a esa tierra prometida, y en la tierra prometida empiezan a permitir que lleguen personas edomitas, madianitas y todos los jebuseos, fereceos, todos los feos que usted pueda leer en la Biblia, que te viene con feos. Permite que entren y empieza a hacer alianza. Y al momento de hacer alianza, entonces hace una alianza ¿con quién? Rompe la alianza con Adonai. Hace alianza con doctrinas de demonios. Y muchos hebreos, de ahí viene el cambio del nombre de Yahweh a Jehová. Porque vienen a ser deidades de dioses, para la redundancia, que adoraban romanos, griegos, egipcios. ¿Qué diferencia hay en adorar a un dios Mamón? El dios Mamón es el dios del dinero. A la diosa Luna, al dios Sol. Es lo mismo. Se volvieron y entonces se cambió el nombre de Yahweh, que fue conocido desde un principio, a Jehová, al dios de la destrucción. Eso significa aborrecible, destrucción, suciedad, impiedad. Y nuestro Dios no es un Dios impío, no es un Dios de suciedad, es un Dios de amor, es un Dios de provisión, es un Dios que todo lo tiene, dueño de todo lo que hay en este mundo y lo que aún no conocemos. Entonces empezaron a hacer, los egipcios empezaron a adorar a otros dioses, traían consigo dioses, y no nada más de piedra. En su mente seguían adorando, ya que Adonai los llevó a una tierra donde el agua era amarga. Entonces, como no respondían, empezaron a quejarse. Muchos empezaron a entregar su corazón y volver su corazón a las creencias de Egipto, y dejar de confiar en la mano del Señor. Hasta que Adonai se hartó, la palabra se hartó, se hastió. Golpéala. Que salga agua de la roca, que las aguas se vuelvan dulces. Pero el pueblo de Egipto seguía sin entender. Y digo pueblo de Egipto porque si tú o alguien que nos esté escuchando sigue con esas ideas y con esas creencias de que como Dios no me responde, como Yahweh que he aprendido que es el Dios verdadero, no me responde, entonces me voy a volver a la Virgen. Y se vuelve a la Virgen y viene calamidad a su vida. Y cuando le conviene vuelve a regresar. Y así está del tingo al tango, yendo de un lugar a otro, tomando agua de un lugar a otro, en donde cree que hay provisión, y por haber provisión es una tierra que le va a hacer bien. Entonces, la iglesia, los líderes se han levantado contra Adonai porque han proclamado la adoración a otros dioses. Dime tú, si el Señor te hizo rey y sacerdote, ¿qué tienes que andar aprendiendo cómo reinar? El Señor no te va a decir, mijito, ven, como tú tomaste discipulado y estudiaste en tal instituto bíblico, te presto mi trono, vas a gobernar por un día. El Señor no te va a decir eso. El Señor no está jugando, no es un juego. Eso no es un juego, esto es demasiado serio. El Señor dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Me volveré a ustedes, yo daré su lluvia en su tiempo. Deja de estar adorando a otros dioses. Deja de estar preocupado por otras cosas. Eso es politeísmo. El Señor aborrece el politeísmo. Vamos por favor a Isaías, capítulo 52, versículo 11. Isaías 52, versículo 11, dice así: apártense, no toquen nada inmundo mientras salen de ella. Manténganse puros mientras salen de ella, ustedes los que llevan los utensilios de Yahweh, pues no saldrán con prisa ni saldrán huyendo, porque Yahweh va marchando delante de ustedes. El Elohim de Israel será su retaguardia. Le está hablando a los levitas, pero esta palabra también es para ti. Apártate de esa Babel, apártate de ese Egipto. Si estás en un lugar donde te suena muy familiar esto de pacta y trae y tu casa, y si no tienes no te preocupes, te damos crédito, es una locura. Eso son empresas, eso no es iglesia.
Para empezar, la palabra correcta es congregación, es comunidad, no es iglesia. Una iglesia es con fin de lucro. Una congregación no. Una congregación es coinonía, de ahí viene la palabra congregación, de ahí se desglosa de la coinonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar juntos en armonía. Coinonía. Lo mismo, en un mismo sentir. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Por favor, alguien me ayuda con el tiempo porque yo me sigo de largo. Ay, pues espérame tantito, estoy mal. Segunda de Corintios 6, 17. Les dije 12, ¿verdad? Ah, estoy recibiendo otra señal. Segunda de Corintios 6, capítulo 6, versículo 17. Por eso salgan de en medio de ellos, apártense, dice Yahweh, no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice Yahweh, el Omnipotente. Apártense de esas doctrinas, apártense de esas creencias, busquen la verdad. Dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Sean libres. El Señor nos hizo para estar esclavizados. No sé cuántos de aquí, pero gracias al Señor, le ruego que no. Ajá. Pero cuántos de aquí no estuvimos esclavizados durante mucho tiempo. ¿Cuántos de los que nos están escuchando están esclavizados? Dice el Señor, apártense de ella, salgan de ella, no tomen nada, no se lleven nada. Yo les voy a proveer, ustedes se vuelven a mí y hacen lo que yo les digo y se apartan, entonces yo me vuelvo a ustedes y seréis mis hijos y mis hijas. Amén. ¿Qué privilegio está? Si Yeshua es hijo de Dios, yo no me siento ni siquiera, a mí me siento muy honrada, me siento honrada de ser llamada hija de Dios. Amén. Hija de Elohim, porque Él me creó y yo soy su hija. Amén. Pero ¿qué crees? Puede ser hija de nombre. Yo puedo adoptar a una persona y puede ser mi hijo. Por nombre puedo dar mis apellidos, pero no nació de mí. Entonces yo nací de Elohim. Amén. Yo soy creación de Elohim y aparte me dio su apellido, su sello. La bendición sacerdotal dice que sobre nosotros, sobre nuestra frente pondrá el sello. Y no estoy hablando del sello de la bestia, estoy hablando del sello del Señor. ¿Ven? Nosotros somos sellados por la sangre del Cordero. Amén. Jeremías 51. Yo le dije que le iba a llevar de cita en cita, y es que esto es importante, anótelo por favor. Jeremías capítulo 51, versículo 6. No sé ustedes, pero qué bendición es esta Biblia, Amén. que nada que ver con Reina Valera, y de verdad que no parece, me está hablando, te está hablando. Amén. Jeremías capítulo 51, versículo 6, dice: huyan de en medio de Babel y salve cada uno su vida. Ay, cada uno. Aunque mi familia haya salido de un lugar de perdición, de un lugar donde no se habla sana doctrina, no quiere decir que yo sea salvo, que yo ya me haya apartado. Es un compromiso personal con el Señor. Tú haces voto, cuando tú te apartas y recibes a Yahweh como tu Mesías, entonces tú estás haciendo un voto. Dice: no perezcan por la maldad de ella, porque este es un tiempo de venganza de Yahweh. Él dará su retribución. Ese es el tiempo de venganza del Señor. ¿Tú quieres estar en el tiempo de venganza? Yo no. El dinero, la fama, el poder, la ambición, las obras de la carne. Mucha gente no puede vivir sin eso. No puede dejar a un lado este tipo de cosas. Dinero, perdición, a lo mejor antros, no sé, de relaciones personales. No se puede apartar de ellas, porque todavía está el Egipto en su corazón está dividido. Y no sé tú, pero dice el Señor que por los frutos los conoceréis. Por tus frutos te conocerán. Por tus frutos, por tu testimonio te van a conocer. Y entonces,
Tu comportamiento revela tu carácter. ¿Y qué carácter tienes? El carácter del Señor. Cuando Yeshua vio que estaban los mercaderes en la plaza del templo vendiendo a lo mejor chicharrones, papitas, no lo sé, o amuletos, no sé qué había, animales para sacrificio. Bien, no superen, tráiganlo, cómpralo aquí en el templo, primogénitos de crianza. A lo mejor como uno va al centro y escucha cómo venden las cosas, ¿no? Cómpralos aquí, puros los animales, bien cuidados, bien alimentados. Imagínense lo que ha de haber escuchado y lo que ha de haber visto Yeshua, que él entró y ¿qué hizo? ¿Me da uno, por favor? No. Mira, se los agarró a todos y parejitos. ¿Y qué leíamos en la mañana? Si nosotros le fallamos al Señor, si aún así seguimos hostiles, Él nos reprenderá 7 veces más. Él agarró y se los cuereó, como hacía el sacerdote cuando le hablaba a los levitas que estaban detrás de la puerta del camino y no contestaban porque estaban dormidos. Entonces el sacerdote salía y se los cuereaba a todos, se los agarraba a palazos con su vara. Y pasa lo mismo en este entonces. El Señor dice: huyan, salgan de ella, váyanse, no vuelvan su corazón. ¿Por qué? Porque no les conviene, no nos conviene, no sé a ti, pero a mí no me conviene. Y con este van 2 lugares, Sucot y Etam. ¿Ven? Fíjate, cuando tú estás en Etam, después de que sales del Egipto y empiezas a ver la respuesta del Señor, hay un choque espiritual porque hay un momento de decisión en tu vida. O me quedo aquí, o sigo caminando, o me regreso a Egipto. Y entonces es un momento en el que el Señor está mostrándote el futuro. Si tú caminas conmigo, yo te bendigo, a ti y a tu generación, Amén, y a las que amén. vengan delante de ti. ¿Ven? Y detrás de ti también. Entonces es una decisión en la que nosotros tenemos que tomar. Tal vez nosotros ya pasamos por ahí y tal vez estamos en otra etapa, en otra parada. La siguiente fue Pajairot, que significa estar quieto, calmarse. Y ese valle fue el valle a donde los sacó el Señor. Cuando ya veían que estaba todo el ejército de Faraón corriéndolos y estaban atrapados. Quiero por favor que vayan conmigo a Éxodo 14, por favor. Éxodo 14, versículo del 1 al 3. Dice: entonces Yahweh le dijo a Moisés: dile a los israelitas que vuelvan y acampen frente a Pajajirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón. Acamparán frente a él, junto al mar. ¿Entre qué lugares estaba? Entre Migdol y entre Baal Zephón. ¿Qué es Baal? Es un dios falso, es una deidad. Es una deidad. ¿Y qué es Migdol? Migdol simboliza a Yeshua. Migdol es salvación. Estaban parados entre 2 lugares, entre los Baales, entre las creencias, entre la religión, entre las obras de la carne, entre todo aquello que estorba en tu vida, y entre Yeshua. Era un momento de decisión. Ellos tenían que decidir o con Yeshua o con Baal. Seguimos con Egipto. Entonces, yo lo voy a anotar, por favor, que lea Isaías 31:1, que es la cita refiriéndose a la salvación a Yeshua. Amén. E Isaías 19. Amén. Esto se refiere a Baal Zephón. Entonces ellos eran un momento en el que estaban decidiendo. Ellos tenían que acampar entre 2 lugares, entre decisiones. Y no sé tú, pero tú tienes que tomar una decisión. Toda la vida es una decisión. De la decisión que tomes ahorita va a depender el futuro de tu generación. A lo mejor dices: yo no me quiero casar, o ya no me voy a casar, o ya estoy divorciado, o ya me casé. De esa decisión tan importante que tú tomes, no estoy hablando del casamiento, estoy hablando de seguir a Adonai, depende el futuro de tu familia, el futuro de tu vida. Si no te casas, el futuro de tu vida. Es la decisión más importante. Toda la vida consiste en tomar una decisión. Decisiones malas te van a traer consecuencias malas, decisiones buenas te van a traer consecuencias buenas. Y vaya, soy brillante, ¿no?
Pues es lo que dice la palabra incluso. Incluso hay decisiones malas que te traen consecuencias malas, pero cuando tú vuelves tu rostro a Adonai, entonces esas consecuencias malas no quiere decir que se olviden y se borran, sino que el transcurso de tu vida, desde que tomas una decisión de seguir a Adonai y de volver tu rostro, entonces empieza a cambiar. Amén. Amén. Entonces ellos estaban acampando en Migdol. Vamos por favor a Proverbios 18. Proverbios 18, versículo 10. El nombre de Yahweh es una torre de fortaleza a la que corre el justo y está seguro. ¿Por qué habla de torre? ¿Sí? Porque Migdol significa torre. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Entonces ellos estaban parados entre los vales y entre la torre. ¿Ven? El Señor es tu torre fuerte. El Señor es quien te hace acampar con paz. ¿Ven? Amén. Y Baal-Zephón era una deidad fenicia de destrucción. Si usted quiere seguir ahondando en esto, lea por favor Salmo 136, 24 y Jueces 10, 10. Entonces ellos necesitaban poner su mirada en Migdol. ¿Su mirada en quién? En Yeshua. Ese es el secreto. ¿Por qué? Jueces 10:10. ¿Por qué somos la generación 42? Porque somos la generación que fue llevada por 42 lugares y que pasó lo que pasó, se arrepintió, se enojó, reclamó y al final vuelve al Señor. Y eso sí, tú analizas es la vida diaria. Pasa algo que no te gusta y hoy te enojas. Pasa algo que no querías que pasara en el tiempo que estás viviendo y te enojas. Reclamas. Muchas veces, y lo digo, muchas veces reclamamos. Y se nos olvida que Adonai es quien es nuestro guardador. Que Adonai es quien nos lleva de la mano, quien nos provee. Después de pasar a otro lugar, que fue Mara, el Señor los libra. Ellos dicen, estamos entre dos, estoy entre dos caminos, no sé, acepto a Yeshua, camino con Yeshua, de la mano de Yeshua, camino creyendo en la promesa de Yahweh, o me voy por las paganidades como siempre. Y no les quedó, yo lo voy a decir, no les quedó de otra, porque no estaban viendo lo espiritual, sus ojos no podían ver lo espiritual. Moisés lo entendía, pero el pueblo no lo entendía. El pueblo estaba en un nivel más abajo, estaba cegado, estaba con espíritu de estupor. Su cabeza estaba cegada, sus ojos cegados, sus oídos cerrados. No sabían. Ellos nada más obedecían a Moisés porque estaban acostumbrados a que a ellos se les mandaba, obedecían a un amo. Pero cuando el amo de amos quiso que le obedecieran, sin maltratarlos, sin llevarlos por calamidades, sin hacerlos sufrir la esclavitud de la manera como la estaban viviendo, cuando ese amo les pide que se vuelvan y que le confíen en él, entonces no quieren. ¿Por qué? Porque Adonai le habla a Moisés. Seguimos a Moisés y ese no es el punto aquí. Tú no sigues al pastor, tú no nos sigues a nosotros, tú sigues a Adonai. Muchas veces pasamos de largo, se nos olvida esto. Aunque tú dices, ay, eso ya lo sabemos, ya sabemos que seguimos a Adonai. Sí, pero obedece entonces su palabra. Obedece su palabra. Ellos fueron llevados a Mara después que habían sido libertados y el mar se había abierto. Imagínense qué impresionante. Qué impresionante. Yo veo que viene una ola y le corro. A mí me dan miedo las olas. Me revuelcan y me puedo hasta ahogar. Imagínense que se abra el mar. Qué momento tan impresionante, que yo creo que hasta cuando lo pintan en los cuadros es muy poco real a como pasó. Entonces ellos habían visto milagros, habían visto columna de fuego, nube en el desierto, habían visto que el mar se abría. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues ahora llegaron a un lugar que se llama Mara, y Mara todos sabemos que es amargura. Esto lo voy a encontrar en Éxodo 15 del 22 al 24.
¿Sí? Y si nosotros nos ponemos a leer, dice que ellos llegaron y pues venían gozosos, venían tranquilos, venían felices porque ya habían dejado la esclavitud atrás. Un mar los separaba. Pero ahora llegaron y el lugar donde el Señor los llevó era un agua que no podían beber. Vamos por favor a Hebreos, capítulo 12. Un momento. Amén. Si alguien lo encontró, me puede ayudar a leer porque estoy familiarizando con esta Biblia y de repente siento muy... Hebreos 12, capítulo 12, versículo 15. Amén. ¿Bien? ¿Me puede ayudar, Dani, por favor? Miren bien que ninguno deje de alcanzar el favor de Elohim, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos se contaminen. Amén. Que ninguna raíz de qué? Gracias. De amargura. Mira bien, venían felices, venían contentos, gozosos, porque por fin el hombre que los había manipulado y atormentado por tanto tiempo, el pueblo que los había atormentado por tanto tiempo, ahora estaban bajo las aguas. ¿Ah? Su dominio, su reino estaba destruido, su economía estaba por los suelos. Y ahora empieza una nueva vida. Hubo una división entre Israel y Egipto. Un mar los dividía. Si no sé si usted entiende esto, un mar los dividía. Pero cuando llegaron felices y contentos, llegaron a un lugar donde había amargura. ¿Qué pruebas tan más grandes por las cuales nos lleva el Señor? No sé, usted, a mí me gusta estar feliz todo el tiempo. Yo soy alegre. Cuando me enojo, ay, Dios me guarde, ¿no? Hasta de mí misma, ¿no? Cada quien tiene su carácter. Pero ¿qué pasa cuando todo el tiempo eres una persona feliz y de repente pasas por un tiempo difícil, de soledad, de duro de verdad, que lo sufres? Y dice aquí, miren bien que ninguno brote raíz de amargura. Mira bien que aunque seas llevado por amargura, dejes que ésta te consuma, dejes que ésta te rodee. Me dice el Señor que no debemos tener raíz de amargura. Y lo repito muchas veces. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura, ¿qué produce? Murmuración, chisme. ¿Qué hizo María? Murmuró. Aarón murmuró, porque había raíz de amargura. Pero ¿cómo el Señor nos trae a las aguas amargas después que en Egipto lo teníamos dulce? Éramos esclavos, pero no sufríamos de alimento. Comíamos las sobras tal vez, pero no sufríamos por alimento. ¿Cómo es posible que y todo el tiempo recordando el pasado, comparando? Ahí es que antes de que yo recibiera a Yeshua, yo tenía una vida muy tranquila. Y desde que lo recibí vinieron pruebas en mi vida. Pues claro, no es que el Señor sea un Dios que te castigue con pruebas, no. El Señor quiere que tú camines, que tú rebases, que tú camines a la meta. Amén. Yo no sé tú, pero a mí me encanta correr, salir a correr. Obviamente ya no lo he hecho últimamente, pero cuando salí a correr, a veces te encuentras con obstáculos, con banquetas, con piedritas, el terreno cambia. Y no por eso quiere decir que yo me pare y diga, ay no, ya no, porque cuando corro sobre piedritas me vuelvo más lenta y me lastimo más mis pies. No, uno sigue corriendo. ¿Por qué? Porque hay un propósito, terminar a lo mejor una rutina de ejercicio, llegar a su casa, bañarse y irse a su trabajo. A lo mejor hay una rutina, pero llegas a la meta, terminas con tu propósito. Y es lo que el Señor quiere. El Señor te está llevando por diferentes lugares en donde tal vez vas a ser probado, tal vez vas a ser bendecido, tal vez el Señor tiene un propósito diferente con tu vida, pero el Señor te dice, mira, que donde quiera que yo te lleve, por donde quiera que pasares, no brote raíz de amargura en tu vida. Porque si tú murmuras, entonces viene algo a tu contra. ¿Qué le vino a María? Lepra. Le vino enfermedad. Le vino maldición.
Y cuando estamos tan enojados o estamos tan secos por dentro, nuestra vida ha sido tan difícil que sentimos que nadie nos entiende o que sienten que nadie los entiende, entonces empiezan, ay, es que la hermana habla de esto porque nunca lo ha pasado. Claro que lo hemos pasado. Hemos pasado situaciones bastante difíciles, bastante fuertes, humillantes. Y aún así estamos de pie, caminando hacia la meta. A veces dice, yo prosigo, ¿hacia dónde? Hacia la meta. Vamos por favor al Salmos 73. Salmo 73, versículo 21. Y había perdido la razón mi mente y se me habían embotado los sentimientos. 22. Yo era ignorante, no entendía, como una bestia era delante de ti, sin embargo siempre estuve contigo y me sujetaste de la mano derecha. Aunque pasamos pruebas, aún pasando por circunstancias adversas, difíciles, el Señor nos sujeta. Este hombre dice, fíjense, ya había perdido la razón mi mente, yo ya estaba vulnerable a caer, a aceptar cualquier cosa. Cualquiera que se me acercara y me dijera, yo conozco a alguien que puede cambiar tu vida, yo conozco algo que puede mejorar tu vida, yo lo aceptaba. Ya casi lo aceptaba. Se me habían embotado los sentimientos, ya sentimientos encontrados. Estaba a punto de caer, mas tú me sustentaste. Esa es la promesa que tiene el Señor. Pasarás por los ríos y subirán el nivel del agua, pasarás por el fuego, pero no te anegarán y no te quemarás, no te consumirás. El quinto lugar fue Elim. Elim. Eso lo encontramos en Números 33, versículo 9. Y me parece muy importante también esto. Números 33, 9 dice: salieron de Mara y se llegaron a Elim. Y llegaron a Elim, está mal dicho, disculpe. Y llegaron a Elim. Había en Elim 12 manantiales y 70 palmeras, así que acamparon allí. ¿A dónde llegaron? A Elim. 12 fuentes de aguas. Había 12 fuentes de aguas. ¿Qué simboliza? ¿Qué creen? 12 tribus. Amén. La nueva generación, tu generación. 70 palmeras. ¿La casa de quién? De Jacob. Los hijos de la casa de Jacob. Eso lo encuentra en Génesis 35, 11. 70 hombres que se enfrentaron en Egipto. Amén. Eso significa la casa de Jacob. ¿Pero qué significa Elim? Significa fuerza, significa carnero. Recuerdo un carnero, la fuerza. Después de que llegas a la amargura, que pasas por amargura, por aguas amargas, llegas a tener fuerza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Llegaron solamente al lugar y les dio fuerza el Señor? No. Llegaron a un lugar en donde había agua dulce, había agua potable, había agua para recobrar fuerzas. Y eso es lo que el Señor te da, te dice, mira, después de la adversidad, yo vengo y te doy agua fresca. Yo te doy esa provisión que es mi palabra. ¿Pero qué creen? Que no hicieron caso. Jeremías 2:13. El Señor vino a cumplir su palabra. El Señor vino a traer agua para beber. Él vino a traer esa agua limpia, abundante, fresca para tu vida. Él enseñó la palabra, pero después el pueblo se contaminó con creencias idólatras, con otras creencias. Lo que leíamos, la gran ramera, Babilonia, falsos profetas, falsas doctrinas. Y esta es la etapa en donde se encuentra ese pueblo que sigue metido en esas iglesias de doctrina de demonios. Esta es la etapa en la que están y no pueden caminar, no pueden avanzar, no pueden llegar a la tierra prometida. No puede salir de ahí porque la herejía y la idolatría y la provisión y hay aguas para beber, sí, pero no estaban viendo lo espiritual, no estaban viendo lo que acontecía espiritualmente. Ellos solamente veían lo físico. Entonces ellos llegaron y como había fuerza y había agua,
Ellos creyeron que ya estaban en el lugar de la tierra prometida. Eso pensaron. Pero ¿qué crees? Que eso se compara con la gente que no quiere salir de esos lugares. Está en doctrina de demonios, está empapándose de levadura de fariseos. Dice el Señor, miraos que no os engañéis, que no os dejéis engañar con levadura de fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de todas obras de la carne. Profetas falsos y ambiciosos, mujeres que se levantan, y yo hago la aclaración, yo solamente soy maestra, yo tengo el llamado a ser maestra. Yo estoy diciendo que soy profeta, soy apóstol, porque eso no existe. Eso ya no existe. El único profeta de profetas, el último profeta de profetas, y el primero es ¿quién? Yeshua. Amén. Y es el primer apóstol y último apóstol. Tuvo a los demás apóstoles y bueno, se les encargó la comisión. A nosotros se nos hizo reyes y sacerdotes, se nos hizo, nos dio la tarea de estudiar, de escudriñar, de compartir la palabra. Y hay mujeres que se paran y hablan del reino. Sí, pero ellas viven, fíjense, están hablando del reino y viven en un reino realmente, porque viven en palacios, se hacen ricos de riquezas. Y la gente vive acaso en riquezas, vive acaso en reino. Entonces la riqueza no quiere decir que tú vas a una iglesia y te da y ya vas a tener una casa nueva. No, la riqueza es riqueza espiritual. Y por consecuencia contagias tu riqueza física en tu casa, con tu familia. El Señor quería enseñarles el arrepentimiento. Quiere enseñarles a ustedes que se arrepientan. Aquellos que están metidos en lugares que no son correctos, dice el Señor que les advertamos el pueblo. Dice, salgan de ellas, salgan huyendo, salgan ya con sus cosas. No se queden ahí, no se contaminen. El Señor quiere que hablemos una vez más de su venida, no del reino del anticristo, porque de eso están hablando, el reino del anticristo, y no está lejos de suceder. Todo se está acumulando. En la semana yo leí el Facebook, no tuve la oportunidad de entrar, que hicieron de Ministerios Elohim, de Iglesia, de Congregación Elohim, o Iglesia Elohim, algo así le pusiste, ¿verdad? Congregación Elohim. Y hay un video que a mí me impactó, porque están, antes en el chip, implementaron el chip y ya está en curso de implementar el chip para poder tu información financiera, toda tu información en este chip. Gracias. Y ahora ya es por medio de la sangre, por medio del ¿cómo se llama? El sistema nervioso, neurotransmisores. Por medio de eso ya la gente que está comprando. Es una noticia que dice, ay, bueno, pues no está todavía aplicada, pero así va de poquito en poquito, metiendo, engañando a la gente, para que, ¿qué creen? Después, de hecho ya hay un pastor que se puso un chip y que lo testificó y le dijo a la iglesia que se lo pusiera. Miren, el chip lo traemos todos. Te voy a decir por qué, porque todos tenemos celulares. La tecnología viaja de muchas maneras. Pero que te digan que te metas un chip, porque si no tienes ese chip no vas a poder ni comprar ni beber, eso no nos va a alcanzar a nosotros, porque antes de que eso pase el Señor viene por nosotros y nos lleva. Amén. Amén. Ahí sí todos dijeron amén, está muy bien. ¿Lo estoy regañando, hermanos? No es regaño, es que yo quiero que de verdad la gente que nos esté escuchando abra sus ojos, entienda. Entonces, el estar en doctrina de demonios es una doctrina que también trae espíritus de oscuridad a nuestra vida. Ellos seguían habitando en Sucot, en Sucas. Ellos seguían habitando, pero la presencia del Señor, aunque los llevaba, no estaba en su corazón. Era necesario que estuviera una nube de día y de noche velando, porque el pueblo de Israel no se convencía, no aceptaba, no quiso recibir. Entonces, cuando tú llegas, la siguiente parada fue el Mar Rojo. Está en Números 33:10. Esa fue la siguiente parada, el Mar Rojo. Cuando tú sales de un lugar, de repente ya fuerte, recobraste fuerzas y ahora sí dices, ahora sí mi batería está llena, lo que comentábamos en la mañana. Mi batería ahora sí está llena, está al tope. Ahora sí puedo caminar en mi propio conocimiento, con mis propias fuerzas. ¿Qué crees? Que no es así. Que en cualquier momento fallas y otra vez esa batería otra vez se seca, tu cuerpo se seca porque ya no hay agua que beber, exactamente, se descarga. La siguiente parada fue el Mar Rojo. Vamos a detenernos aquí, solo quiero decir algo.
Cuando llegaron al Mar Rojo, ellos entendieron que iban a estar siendo llevados de un lugar a otro. Por lo tanto, no podían estar cargando maletas y maletas y tantas cosas. Ellos tenían que aprender a subsistir con lo necesario. Dime algo, ¿en qué te favorece un carro de 8 cilindros? Con potencia, para la redundancia, con una gran potencia. ¿En qué te favorece? Si nada más lo quieres para moverte de tu casa, de tu trabajo, para andar caminando, para andar manejando en las avenidas principales de la ciudad y que todo el mundo te voltee a ver por un carro. ¿En qué te favorece? En nada. Un carro solo sirve para moverte del punto A al punto B. Únicamente. No tienes por qué andar cargando lujo. Si el Señor te lo da y te lo provee, gloria a Dios, cómprate el Señor. Lo que dice el Señor, que disfrutemos también nuestra ganancia, el fruto de nuestro trabajo, disfrútalo. Amén, que el Señor te lo dé. Pero el pueblo empezó a darse cuenta, no necesitaba cargar con tanto. Y me recuerda cuando salíamos de vacaciones con mis papás. Me acuerdo que yo metía zapatos, y nos íbamos a la playa y yo metía zapatos, metía vestidos. Yo me parecía que era la maleta de Paris Hilton. Metía zapatos, un montón de cosas, y jeans y vestidos. Hasta que llegó el momento en que yo entendí, siempre que viajo, la maleta va muy llena y llego a guardar la ropa limpia en mi casa, porque no la uso. Lo único que necesito son unos jeans, a lo mejor un short, playera y tenis, y ya. Obviamente, pues la ropa interior de todos, ¿verdad? Uno no va a andar ahí sin ropa interior. Es lo único que, de verdad, es lo único que uno necesita, porque el Señor provee todo. ¿Para qué andamos cargando tantas cosas y maletas y maletas? El pueblo lo entendió. El Señor quiere que tú entiendas eso. Despójate, pero no de tu dinero. Despójate de las cosas que no te favorecen en nada, que no te sirven de nada. Amén. Despójate del viejo hombre. Hasta de la gente. Límpiate de las compañías que no te agradan. Límpiate de todo. Porque yo te quiero hacer un hombre nuevo, una mujer nueva. Amén, amén. Yo te quiero llevar al Mar Rojo para que tú tengas un encuentro conmigo. Amén. El Mar Rojo, para complemento, fue la 7ª parada que hicieron. Número 7, ¿qué significa? Perfección. Y también es una letra hebrea que se llama Sayin y es símbolo de alimento, de nutrición espiritual, de que el Señor, de cortar el alimento, de provisión. Vamos a detenernos ahí. El Señor te lleva de parada en parada en parada. Y esto lo quise enseñar porque me parece importante decirlo. El Señor se refiere a una generación número 42, no porque nada más sean las 42 de David hasta Yeshua. No nada más por eso, sino porque el Señor quiere que entiendas por qué se te llama generación 42, porque eres fruto de lo que tus padres, de lo que tus antepasados vivieron en Egipto. Y digo a tus padres porque tú fuiste injertado y vienen a ser tu antepasado, vienen a ser tus padres. El Señor quiere aprender, hasta ahí llegó la generación 42, porque a partir de la generación 43 es la generación de Yeshua, del nuevo pueblo, que creyó en quién, en Yeshua. Entonces tú eres esa generación 42. El fruto de esa generación va a ser cuando venga la venida del Señor. El Señor proclama, ¿sabes qué? Una generación nueva, la nueva Jerusalén, la nueva generación que va a tomar posesión. Es importante que usted sepa. Cuando digan generación 42, diga, ¿y por qué 42? Investigue qué es el 42. Por ejemplo, esto de Apocalipsis me llamó mucho la atención. Yo no me había puesto a pensar, a dividir entre 365. Era 42, 42, 42, 42. Un símbolo de cambio, es un ciclo. Entonces, el Señor necesita que tú aprendas de lo que vivieron antes para que tú no lo cometas. Porque de tu enseñanza, de lo que hoy aprendas, el día de mañana vas a poder salir adelante. ¿Bien? Vamos a detenernos aquí, vamos a parar. No sé para usted cómo haya sido la palabra, pero a mí es de mucha bendición desde que la estoy estudiando, leyendo. Aquí están mis garabatos, estoy anotando en la agenda de mi trabajo. Desde ese momento el Señor empezó a bendecir mi vida y empecé a entender por qué mi vida antes
tuvo que pasar por muchos filtros, tuvo que ser llevada de un lugar a otro. Amén. Lea por favor Números 33, capítulo 33, ahí vienen todas las paradas que hizo el pueblo de Israel. Lo vamos a terminar el próximo domingo, voy a hacer lo posible por terminar. Amén, porque esto es muy extenso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración. Miren, no se lleve esto como una simple